Hola, buen día. Soy Jessica Vargas Barroso y soy alumna de la carrera de Ingeniería Farmacéutica en el Instituto Politécnico Nacional, UPI. El día de hoy les voy a explicar un poquito sobre el método Hunter-Nash con interpolación de Alders para la materia de bioseparaciones fluido-fluido, que es impartida por el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Bueno, primeramente, resulta de importancia definir lo que es una extracción líquido-líquido. Técnicamente, este es un proceso o una operación mediante la cual se realiza la separación de dos compuestos que están dentro de una disolución en una fase líquida. Esto se lleva a cabo mediante el uso de distintos solventes y gracias a la solubilidad y la inmiscibilidad de los líquidos entre sí. Pero, ¿qué es la inmiscibilidad? Bueno, la inmiscibilidad es aquella propiedad que tienen los líquidos para no poder mezclarse entre sí, produciendo mezclas heterogéneas. Otro de los conceptos importantes o relevantes para nuestro trabajo son las corrientes de operación que existen dentro de un proceso de extracción líquido-líquido. Vamos a tener de forma general 4 corrientes, 2 de entrada y 2 de salida. La primera va a ser la de alimentación, en la cual pues va a estar los componentes que se pretenden separar, en este caso un disolvente A y un soluto. En la segunda corriente, que es la corriente del disolvente, va a estar el líquido que se va a emplear para realizar dicha separación del componente deseado. En este caso va a ser el disolvente B y el componente que deseamos separar es el disolvente A. La primera corriente de salida es la del extracto, que está compuesta del disolvente B más el soluto. Y finalmente tenemos la de refinado, que idealmente esperamos que esté compuesta solamente del disolvente A. Sin embargo, de forma realista, siempre va a haber restos de soluto. También resulta relevante para nuestro método de Hunter-Nash definir lo que son los sistemas ternarios. Los sistemas ternarios no son más que una simple representación gráfica de un triángulo equilátero donde cada uno de los vértices de este, que están titulados como A, B y C en la imagen, es un componente puro de la mezcla o de la disolución. Esto nos permite representar el comportamiento de una propiedad característica que tiene una relación a la composición de un sistema compuesto de 3 compuestos, vaya la redundancia. El método Hunter-Nash es un método que utiliza los diagramas ternarios, como podemos ver en la imagen, en las imágenes derechas. Aquí vamos a tener términos relevantes como es F, que hace referencia al flujo másico alimentado al extractor. S será el flujo másico de disolvente que entra al extractor. E sub N va a ser el flujo másico de extracto que va a abandonar el extractor en una etapa N. R subíndice N va a ser el flujo másico de refinado que abandona el extractor en una etapa N. Y el método Hunter-Nash tiene un balance general del extractor donde nos dice que F más S va a ser igual a M. A continuación tenemos lo que es el método de interpolación de Alders. Básicamente este es un método que nos ayuda con la traza de líneas por cualquier parte de la curva binodal dentro de un sistema ternario, como podemos verlo en la figura izquierda. Este método es el método más utilizado dentro de la interpolación de rectas de reparto debido a su sencillez, a su practicidad y a que es altamente efectivo. Técnicamente, para poder realizar una interpolación de Alders, se necesitan de 3 pasos sencillos.
El primero va a ser que necesitamos construir la curva binodal y trazar las líneas de reparto. Estas se van a poder trazar gracias a los datos que se proponen en el problema. 2 es la traza de las líneas paralelas por los extremos de las líneas de reparto. Y finalmente, se realiza la intersección de estas líneas, que son trazadas por puntos de fases conjugadas, y pues se va a determinar lo que es la línea conjugada. En nuestra imagen, la línea conjugada hace referencia a esto. Esta es nuestra línea conjugada. Lo que se sale de nuestro diagrama ternario, que es el triángulo equilátero, todas estas como prolongaciones de líneas paralelas son nuestra interpolación de Alders. Y bueno, nuestra problemática es la siguiente. Disponemos de 1.500 kilogramos de una disolución acuosa de piridina, cuya composición o decomposición 50% en peso. Se pretende reducir su concentración por debajo del 3% en un proceso de extracción en contracorriente empleando clorobenceno como agente extractor. Lo que nos pide el problema es calcular la cantidad mínima de clorobenceno a emplear, el número de etapas teóricas si se emplea 1.500 kilogramos de clorobenceno y finalmente la cantidad de extracto y refinado que sale del sistema. Los datos que nos proporciona el problema de la mezcla son los que vemos en la tabla y estos van a corresponder a extremos de rectas de reparto a 25 grados Celsius y los datos están en porcentaje peso. Como nuestros datos están en porcentaje peso, es necesario hacer el cambio a fracciones peso, ya que vamos a hacer uso de un programa llamado ProSim que solo acepta fracciones. Es por eso que con la ayuda de Excel vamos a dividir los valores de porcentaje peso entre 100 para obtener los que están en la tabla de la parte de abajo. En nuestra imagen derecha tenemos la vista principal al abrir nuestro programa ProSim, donde vemos un sistema ternario cuya composición es agua, piridina y clorobenceno. A esto le vamos a llamar un sistema agua, clorobenceno y piridina. En la parte inferior vamos a tener lo que es la zona de solventes. Bueno, ahora en pantalla podemos observar lo que es como el diagrama de nuestro proceso, de nuestro problema, donde podemos ver que opera a contraflujo. Tenemos solo dos datos, que es la corriente de entrada, que son 1.500 kilogramos, y pues deseamos que de esa corriente salga o se extraiga 0.03. Esto obedece al compuesto de la piridina. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro ProSim es, con los datos de la tabla previamente trabajados, vamos a ingresarlos para que nos den nuestras rectas o líneas de reparto, como lo podemos ver en la imagen. Posterior a esto, lo que hacemos es trazar nuestra curva binodal. En la parte izquierda, en esta parte, vamos a tener lo que es nuestra zona de refinado, mientras que en la parte derecha tenemos nuestra zona de extracción. Continuamos graficando nuestro punto F, eso nos lo da el problema, y su composición va a ser de 0.5, 0, 0.5. También resulta de importancia ubicar nuestro punto RN, que igual las composiciones no la da el problema, que es como el flujo o la composición de salida. En este caso vamos a tener 0.97, 0 y 0.03. Vamos a trazar una línea, una recta, que va a ir desde el punto F hasta aquí, que es la composición del cloroformo inicial. Posterior a esto, vamos a comenzar con lo que es nuestra interpolación de Alders. Para ello, necesitamos hacer rectas paralelas a nuestras
rectas ya trazadas mediante el PROCIN en el diagrama ternario. Entonces vamos a trazar estas rectas que tenemos de puntiagudas y vamos a encontrar el punto en el cual se intersectan. Podemos ver que cuando subimos al punto, estas van a intersectar a su vez con las líneas de reparto. Y así lo vamos a realizar para cada una de nuestras líneas de reparto. Finalmente, cuando ya tenemos todas nuestras líneas de reparto y nuestras interpolaciones, vamos a trazar una línea que vaya directo de cada uno de los puntos y esta línea va a ser nuestra línea conjugada. Después a ello, vamos a realizar otras rectas paralelas a nuestra interpolación. Para esto, yo nada más dejé la primera para no confundirnos. Y en esta, si nos fijamos, pues no obedece a las reglas del método de Alders. ¿Por qué? Porque si bien de este lado sí inicia donde hay una recta de reparto, de esta parte no. Lo que vamos a hacer es trabajar en nuestros puntos de forma en la que al trazar una línea tenga que intersecte el punto P con este punto, tiene que intersectar a su vez con este tercer punto. Entonces, a forma de prueba y error, vamos a trazar esta línea y vamos a obtener nuestro valor de E mínima. Después de esto, vamos a trazar una línea entre Rn y E mínima. Y si observamos, podemos ver que se ha formado aquí un punto de intersección. Vamos a definir ese punto de intersección como M o punto de mezclado. Vamos a tomar la composición de la piridina de nuestro punto, que en este caso nuestra lectura arroja 0.27064. Y este valor nos va a ayudar dentro de nuestros balances para sacar la cantidad mínima de disolvente a emplear. En este caso vamos a tener lo que es nuestro balance general o global del extractor y el balance del soluto o el del componente. De esta forma, aplicando un poco de álgebra, vamos a llegar a esta expresión que nos va a ayudar a calcular de forma directa la cantidad de solvente mínima a emplear. Sustituyendo los datos propuestos por el problema, que son estos dos, se nos va a 0, y estos dos valores, que son los que acabamos de leer como el punto de mezclado, vamos a obtener que la cantidad de disolvente, es decir, de clorobenceno mínima, será de 1271.2089 kilogramos. Luego, el inciso B nos habla sobre el número de etapas teóricas si empleamos 1500 kilogramos de clorobenceno. Para esto, el problema ya nos está diciendo que el solvente de operación es de 1500 kilogramos. Entonces, lo que vamos a hacer es un balance directo muy sencillo, donde vamos a sumar 1500 kilogramos más 1500 kilogramos, que nos van a dar 3000 kilogramos. De esto vamos a sacar nuestro segundo punto de mezcla. Para esto vamos a sustituir en la ecuación mostrada y nos va a dar 0.25. Este valor lo vamos a situar sobre nuestra recta previamente trazada. Y si podemos ver, es importante resaltar que nuestro nuevo punto de mezcla está más apegado hacia el clorobenceno que el anterior. Esto es muy fácil de deducir el porqué y es simplemente
porque se agrega una mayor cantidad de clorobenceno a nuestra mezcla. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una línea que vaya desde Rn, intersecte con nuestro punto de mezcla y llegue a la campana binodal en nuestra zona de extracción. De esta forma vamos a encontrar lo que es el punto E1. Posterior a esto, vamos a trazar una línea donde unamos F, intersecte con E1 y tienda al infinito. En la parte baja vamos a unir Rn, nuestra composición de clorobenceno en la parte baja, y va a tender al infinito. El punto en el cual se intersecten estas dos rectas se va a llamar P. Entonces vamos a continuar. Aquí en realidad es E2 porque ya obedece a la etapa 2 que nosotros tenemos. Y entonces, trazando líneas paralelas como en la primera ocasión, como la línea puntiaguda que teníamos aquí, podemos ver que se trazaron más líneas paralelas y nos van a determinar los puntos R1 y E2. Y así nos va a ayudar a saber cuántas etapas tenemos dentro de nuestro proceso. ¿En qué momento sabemos que vamos a parar? Vamos a parar cuando nuestras rectas que van hacia el punto P sean iguales, muy cercanas o pasen el punto Rn. De tal forma que nos va a quedar algo así. Esto puede deducir o se puede entender como que tenemos 3 etapas en nuestro proceso. Finalmente nos pregunta el peso de extracto y refinado, para lo cual vamos a hacer un balance general y posteriormente vamos a hacer un balance general por componente. Estas ecuaciones fueron sacadas del Ocontojo. Vamos a despejar para E subíndice 1 aplicando un poco de álgebra. Vamos a sustituir nuestros valores. Este valor lo leímos de Y1 de la composición de piridina y nos va a dar un valor final de 2.307.6923 kilogramos para el extracto, mientras que para el refinado solamente vamos a despejar de esta fórmula, y vamos a obtener 3.000 menos el peso calculado del extracto, va a ser igual a 629.3077 kilogramos de refinado. Finalmente, podemos concluir que usando el método de Hunter-Nash y la interpolación de Alders, nos permite resolver exitosamente problemas planteados de este tipo. Cuando se compara el resultado obtenido con el libro de Ocontojo, podemos observar que la variación es realmente mínima, por así decirlo. Esto se puede deber principalmente a dos circunstancias. La primera es a la cantidad de decimales tomados, ya que como utilizamos fracciones, puede ser que se disparen o se reduzcan demasiado los valores. Y también a la lectura obtenida del programa ProSim. También podemos concluir que se logró determinar que para reducir 1.500 kilogramos de piridina es necesario utilizar 1.271.2089 kilogramos de clorobenceno, que es nuestro disolvente. Por otro lado, tenemos que al alimentar la misma cantidad de piridina y de clorobenceno al extractor, va a ser necesario llevar a cabo 3 etapas en nuestro procedimiento para obtener unos buenos resultados. De forma final, los valores del extracto y del refinado obtenidos fueron de 2.307.6923 kilogramos y 629.3077 respectivamente.
Estas son las referencias consultadas y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.